A ver, ¿cómo veis el estado del feminismo? Porque yo creo que estamos en mercado bajista ya, pero hemos tenido un mercado alcista que ha dado mucho por culo. Sí, pero lo que nos reducen son los presupuestos, ¿no? Ni a nivel local, ni a nivel autonómico, ni a nivel estatal. Eso es lo que no cesa, ¿no? Aquí las mujeres les importan un bledo, en realidad. O sea, lo único que quieren es seguir engordando sus redes clientelares. ¿Por qué creéis que las mujeres todavía siguen como votando tanto a la izquierda? Lo hemos visto en las europeas y demás. Se ha hecho una campaña mediática estruendosa y muy cara en torno a que Vox es un partido machista de maltratadores y la gente pues se lo ha tragado. Y de que las políticas feministas y las políticas de género no están funcionando. Es decir, la ley integral contra la violencia de género, 20 años después, es un desastre, es un absoluto desastre. En el año 2022, de las 49 víctimas mortales, la mitad, del 50%, los asesinos eran extranjeros. ¿Alguien quiere acabar con la violencia en este país? Pero ¿cómo puede ser que en un ayuntamiento haya un presupuesto de 2,5 millones de euros para políticas de feminismo? Luego te pones a analizarlo y claro, es que tienen que regalar las pamelas moradas el día 8 de marzo, tiene que salir el alcalde pintando el banquito morado y están adoctrinando a los niños en los colegios. Colegios en Almería en los que hay 4 horas de Islam a la semana, colegios públicos. Estoy segura de que ahí el lobby no entra. Último tema que quiero comentar y que es un tema que yo creo que es un poco polémico, tema del aborto. Como mujer, o sea, no conozco nada más poderoso que ser madre. O sea, no conozco nada más poderoso que un parto. Y es algo que el feminismo le ha arrebatado a las mujeres. La posición sobre el aborto es no estoy a favor del aborto, pero pongamos un ejemplo. Imagínate que una niña la violan y se queda embarazada. ¿Ahí estarías a favor del aborto, sí o no? Muy buenas familia y bienvenidos un día más a Wall Street Wolverine. Tenemos un podcast hoy aquí que yo creo que va a dar mucho que hablar porque vamos a hablar de feminismo con dos señoritas aquí que yo creo que tienen mucho que hablar. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Muy bien, muy contentas. A ver, ¿cómo veis el estado del feminismo? Porque yo creo que estamos en mercado bajista ya, pero hemos tenido un mercado alcista que ha dado mucho por culo. Y además el gobierno lo ha sabido porque yo creo que han puesto a la nueva ministra Ana Redondo un perfil sin redes sociales, un perfil que no iba a dar que hablar. Sí, como para quitar también el tema que yo creo que Pedro Sánchez sabía perfectamente que con Irene Montero tuvo ahí momentos muy tensos en su gobierno y yo creo que ha decidido bajar el pistón y lo han visto y por eso han puesto a esta señora. Sí, pero lo que nos reducen son los presupuestos, ¿no? Ni a nivel local, ni a nivel autonómico, ni a nivel estatal. Se siguen engordando las consejerías, las concejalías, los observatorios, los contratos adjudicados a amiguitas de carnet del Partido Socialista. Eso es lo que no cesa, ¿no? Aquí las mujeres les importan un bledo, en realidad. O sea, lo único que quieren es seguir engordando sus redes clientelares y utilizarnos como arma arrojadiza. Y pues yo creo que esto es lo que tenemos que atacar y hacer frente, ¿no? Porque están avanzando en esta agenda totalitaria e ideológica de enfrentarnos a hombres contra mujeres y realmente los problemas cotidianos de las mujeres es que les dan absolutamente igual, en realidad. Solo están pues con su ideología y con ese enfrentamiento entre sexos. ¿Por qué creéis que las mujeres todavía siguen como votando tanto a la izquierda? Lo hemos visto en las europeas y demás, viendo que han hecho políticas que les están haciendo estar inseguras en las calles. Bueno, yo creo que al final las políticas de izquierdas parecen bien intencionadas, ¿no? Entonces, la gente que se queda con el titular, pues al final se piensa que esas políticas van a beneficiar a las mujeres. Pero la realidad es que cuando ves la práctica de todas estas políticas ideológicas y sesgadas, pues te das cuenta de que las mujeres no les importamos, porque si realmente les importara proteger a las mujeres, pues controlarían las fronteras, por ejemplo, frente a esta inmigración musulmana que sí que ataca los derechos de la mujer y que no creen en la igualdad ante la ley, ¿no? Que yo creo que es lo que tenemos que defender. Si de verdad defendieran a las mujeres, pues cuando hay agresiones sexuales cometidas por personas extranjeras, pues condenarían estos hechos, ¿no? Hace unos días, un día o dos, ha habido una agresión, un asesinato, un lamentable asesinato en Benalmádena. Salió la noticia de que había asesinado un señor a su mujer y a sus hijos, que había incendiado la casa, y no decía la nacionalidad del autor, ¿no? Entonces, ¿por qué tienen ese afán por ocultar constantemente el origen y la cultura de los agresores sexuales en España? ¿Por qué no quieren que desde Vox, cuando hablamos de estos temas, quieren silenciarnos, quieren ocultar esta información, ¿no? De que casi la mitad de los agresores sexuales son extranjeros en nuestro país? Entonces, si de verdad les importara a la mujer y de verdad les importara proteger y garantizar nuestra seguridad, pondrían freno a todo esto y, sobre todo, pues intentarían buscar soluciones para abordar esta problemática, ¿no? de estas agresiones sexuales cometidas por gente que no debería estar aquí porque
porque realmente lo único que están haciendo es importar una cultura que denigra efectivamente a las mujeres. Y yo creo que también tenemos una doble vara de medir, porque tú, Rocío, lo has sufrido, te han pegado una pedrada y has estado ahí sangrando y nadie te ha dicho, ay, pobrecita, ¿sabes? No te ha venido la izquierda a decir, joder, sororidad ni nada por el estilo. Y muchas veces yo creo que vemos a la izquierda con mucha empatía cuando, digamos, que puede instrumentalizar o es de los suyos, pero cuando de repente viene una mujer y se posiciona de otra manera y tiene otra forma de pensar, parece que ahí no tenemos que tener empatía y vamos al ataque. Sí, no, ahí no había hermana, yo sí te creo, ni sororidad ni nada, ¿no? Pero bueno, sí, yo eso lo viví, es verdad, un poco con incredulidad, ¿no? Yo también era un poco nueva en la política, fue como todo el mundo a la yugular, y era como, están dudando que hasta esto que está grabado. Sí, decían que era Kepsu. Pues. Que hay un expediente en un hospital público al que tuve que ir para que alguien dijera, no, eso que tienes ahí es verdad, tal, y traumatismo no sé cómo y tal. Pero en fin, que sí, que las mujeres de Vox pues estamos muy perseguidas en ese sentido. Y lo vivimos además todos los días en el Congreso, en las comisiones de igualdad. Las comisiones de igualdad, y me imagino que en la Asamblea de Madrid y cualquier concejal nuestro en cualquier comisión de igualdad de cualquier ayuntamiento. Es como que no puedes ser mujer si eres de Vox, si eres de un partido identitario, patriota o de derecha alternativa, ¿no? Porque al final, preguntabas antes, ¿por qué las mujeres siguen votando a los mismos? ¿No? Pues es uno de los motivos. Se ha hecho una campaña mediática estruendosa y muy, muy cara en torno a que Vox es un partido machista de maltratadores, y la gente pues, se lo ha tragado. La gente se lo ha tragado. Y al final, pues sí que han calado con ese miedo, con ese relato de que cómo vas a votar al partido del masculino, de la masculinidad tóxica, de los maltratadores, ¿no? Y ya está, pues ha calado. Y al final, también porque yo creo que han hecho un monopolio del feminismo. Primero han convencido a todas las mujeres del mundo de que el feminismo es esa etiqueta política que lucha por las mujeres, solo el feminismo, lo demás no. Y al mismo tiempo tienes que comprar ese feminismo en pack. El feminismo es un feminismo hegemónico, y si tú te opones a ese feminismo, te opones por ende a las mujeres, ¿no? Y nosotros hemos venido a decir ¿no? Que somos antifeministas, que el feminismo ha venido a destruir a la mujer y además a ir contra sus intereses, y lo estamos viendo todos los días en todas las políticas que se aplican. Y también venimos a decir que sí, que somos mujeres, y que cuando ellas dicen que defienden a las mujeres del mundo con la sororidad y con el hermana yo sí te creo, nosotros venimos aquí a demostrar que no es verdad, porque a nosotros nos atacan todos los días. No. En todas partes. Nosotros sí hemos vivido esa violencia real en las calles, y ellos no solo no la lamentan ni la condenan, ni muchísimo menos, sino que es que encima la niegan. Además, con todo esto, yo creo que muchas veces se hace como esta narrativa que se ve mucho en las entrevistas que hacen por las calles, ¿no? De es que Vox le quiere quitar derechos a las mujeres. Claro, luego te pones a mirar qué derechos y es como, no te saben qué decir, es todo consigna. Yo creo que se han quedado con esa parte de es que quita derechos, sí. No saben decirte muy bien sí, qué. Son 4 lemas. Al final viven de 4 lemas, sí. Y bueno, luego cuando vimos lo de Rejón en el juicio, ¿no? Lo de la gente no habla con lemas por la calle. Bueno, pues ellas sí que hablan con lemas por la calle. Bueno, ellas y ellos, ¿no? En las instituciones sí que hablan permanentemente con lemas. Y por ejemplo, con el tema de Rejón, ¿cómo lo habéis visto dentro de la dinámica de la política? O sea, ¿veíais alguna cosa? ¿Sabíais algo? O sea, digamos que habéis visto rumores de algo. Yo la verdad es que no. O sea, el tema de Rejón al final ha sido, sobre todo en la Asamblea de Madrid, que había una de las diputadas que había sido asesora y que había supuestamente conocido todos estos hechos y conocía la situación de Íñigo Rejón, pues han callado, ¿no? Es la paradoja y la hipocresía de la izquierda, ¿no? Que como he dicho antes, es que a las mujeres les importamos un bledo. O sea, viven de eslóganes, viven de querer perpetuarse en el poder. O sea, la izquierda lo único que quiere es perpetuarse en el poder, hacernos cada vez más débiles para poder manipularnos más fácilmente. Y con la mujer hacen exactamente lo mismo, ¿no? Nos colectivizan, tienes que formar parte de ese colectivo, tienes que comprar ese relato, y si no, pues te censuran, o entra pues eso, la cultura de la cancelación que vivimos en la Asamblea, por ejemplo, de Madrid. Pues los discursos de Vox siempre son silenciados, atacados, y además es curioso porque no solo por parte de la izquierda, sino que el Partido Popular se ha plegado absolutamente a todas las políticas feministas de la izquierda. No ha hecho frente ni ha dado la batalla cultural. Entonces, estamos solos en las instituciones, estamos solos en las comisiones de mujer, y pues yo creo que es un tema que tenemos que poner sobre el debate político, ¿no? Y destapar la hipocresía de la izquierda y de ese relato, como decía Rocío, de los eslóganes que nos han vendido, y de que las políticas feministas y las políticas de género no están funcionando. Es decir, la ley integral contra la violencia de género, 20 años después, es un desastre, es un absoluto desastre. Las víctimas, tristemente, siguen aumentando cada año.
Y lo único que ha servido esta ley es para seguir engordando las redes clientelares, los presupuestos públicos, subvenciones, contratos menores, observatorios de los observatorios de los observatorios. Hoy no viven mejor las mujeres, no vivimos mejor las mujeres que hace 5 años, ni tenemos más derechos que hace 5 años. Entonces, que venga alguien y me explique para qué sirve este dispendio y este derroche de dinero público que pagamos con mucho esfuerzo los españoles para aplicar estas políticas que lo único que hacen es enfrentar a hombres contra mujeres. Sí, yo lo que creo que no se muestra muchas veces es dónde va destinado todo ese dinero. Porque a la gente le suena bien la parte de vamos a destinar dinero en igualdad, en ayudar a las mujeres maltratadas, pero luego ves cuánto de ese dinero les llega y es como, no, esto se va a nóminas de personas del partido que están colocadas y que al final viven de la narrativa y de explotar esa narrativa y de generar también un alarmismo en muchos casos que no es real respecto a todo esto, en el sentido de ¿hay un problema? Sí. ¿Tenemos que solucionarlo? Sí, pero te vienen diciendo, no, es que tu primo es machista porque te ha abierto la puerta y te acaban generando problemas en muchos sitios que no existen realmente y acaban generando como una paranoia entre los sexos, en el sentido de que tienes a los hombres asustados de hacer ciertas cosas y a las mujeres paranoicas de que las hagan. Y te dan unas dinámicas digamos que de pareja muy raras entre las relaciones entre hombres y mujeres. Claro, y además es que precisamente esta ley de violencia de género que tenemos en España parte de una premisa errónea, ¿no? Que todo hecho delictivo cometido por un hombre, varón, contra su pareja o expareja, tiene el agravante del machismo. Es decir, se está vulnerando el principio de igualdad ante la ley y el principio de presunción de inocencia. Y a raíz de esta ley se han generado, pues se ha instrumentalizado en muchas ocasiones. Esta ley se utiliza pues para conseguir custodias, para que no se dé la custodia compartida, para permisos de residencia, para ayudas, para tener el estatus de víctima y tener acceso a ayudas públicas. Y yo que he trabajado como abogada del turno de oficio en Madrid, cuando uno comprueba quiénes son los agresores, ¿no? los denunciados por estos hechos de lo que ellos denominan violencia de género, pues te das cuenta de que hay que son la mayoría extranjeros. Entonces, si realmente quisieran abordar el problema de la violencia contra la mujer, tenemos que ver quiénes son los autores, qué está pasando, por qué estamos importando culturas que sí que están denigrando a la mujer. Hoy en día, en pleno siglo XXI, o sea, yo defiendo la igualdad ante la ley. Y con la igualdad ante la ley tenemos garantizados todos los derechos. No hace falta que venga una ley que me imponga como una cuota o una ley de violencia contra la mujer que tacha a todos los hombres de machistas y a todas las mujeres de potenciales víctimas. Yo defiendo la igualdad ante la ley y el resto me sobra. Me sobran los presupuestos de feminismo, me sobran las leyes de género, me sobran las leyes de cuotas y yo creo que esto es lo que tenemos que poner, como digo, sobre el debate político y demostrarle a la gente que estas políticas, lejos de ayudar a las mujeres y lejos de garantizar los derechos de las mujeres y lejos de garantizar la seguridad de las mujeres, lo que han hecho es todo lo contrario. Abrir las fronteras, no analizar quiénes son los delincuentes que están cometiendo los delitos, las agresiones sexuales en España y ocultar esos datos. ¿Por qué quieren ocultar los datos del origen de los agresores sexuales? Sí. Además que es grave, porque además, si dijeras, yo me quiero dedicar a solucionar este problema y veo que este problema está aumentando por esta cuestión y yo oculto esta cuestión... Pero es que no quieren solucionar el problema, porque viven del problema. Sí, todo. Sin duda. O sea, al final, el feminismo mundial se ha inventado un concepto que es el feminicidio, ¿no? Que es, como lo definen, es el hecho de el asesinar a una mujer por el hecho de ser mujer, ¿no? Entonces, en el momento en el que coartas tanto esta definición, ¿no? Los hombres asesinan a las mujeres por el hecho de ser mujeres, ¿no? Entonces, en criminología, claro, te estalla la cabeza, porque... Sí. Cuando hay un crimen hay unas causas detrás, ¿no? Hay un móvil, analizas toda una serie de factores, los asesinatos son multifactoriales, ¿no? Y vemos como cuando se simplifica una violencia, y esto el feminismo lo crea porque necesita un campo de batalla, porque necesita alimentar la lucha de sexos. Y lo hace pues con una serie de víctimas que son sus víctimas políticas. Y entonces al final instrumentaliza a todas esas mujeres que lamentablemente mueren en circunstancias domésticas por muchísimas causas, igual que mueren niños, por muchísimas causas, igual que también mueren hombres, igual que mueren personas con discapacidad en el ámbito doméstico, igual que mueren ancianos, ¿no? Todas las vulnerabilidades están en el ámbito doméstico y son multifactoriales. Y luego no se analiza nunca las causas reales de la violencia, que son, por ejemplo, pues el alcoholismo, la drogadicción, la precariedad, ¿no? Nadie entra en esas causas. La salud mental. Cuando hay una mujer que asesina a un hombre, enseguida el titular es tenía problemas psiquiátricos.
Claro, pero entonces no le ha asesinado por el hecho de ser hombre. ¿Y entonces por qué a las mujeres se les asesina por machismo? ¿Por qué se les asesina por el hecho de ser mujeres? O sea, que es totalmente ilógico, pero necesitan de alguna manera ese campo de batalla que ha calado tantísimo en la sociedad porque necesitan esa polarización. Porque al final es un negocio. ¿Cuál es el problema? Que la víctima real está ocultada entre burocracias, ocultada entre papeles, utilizada en una guerra política y sola, en definitiva, porque hay tanta burocracia, tanto punto violeta, tanto intermediario, tanta nómina que es la que se traga los presupuestos, que ella al final está sola. Está sola, se queda sola. Y luego la presión también, ¿no? De todos los operadores jurídicos, de la policía, de los fiscales, de los jueces, de los juzgados de violencia contra la mujer, tienen muchísima presión mediática, ¿no? Porque imagínate un juez que deja en libertad, no le he puesto la orden de alejamiento y la ha matado. Entonces ya se dan órdenes de protección cuando se están vulnerando derechos fundamentales. Es decir, cuando tú estás concediendo una orden de protección a una mujer, estás vulnerando el derecho de movimiento de un hombre, en este caso de su pareja o expareja. Entonces se están vulnerando derechos fundamentales muchas veces de forma gratuita y de forma injusta y de forma desproporcionada. Entonces, yo creo que este tema es importante, ¿no? Y el tema de la violencia de género con esta aberrante ley, porque lo único que ha hecho es pues, seguir engordando pues, todos los chiringuitos, como he dicho antes, y que las verdaderas víctimas se pierdan entre burocracia, ¿no? Porque al final vas a los juzgados de violencia contra la mujer y ves denuncias pues, que en cualquier otro ámbito no tendrían ningún tipo de trascendencia penal. Pero como es un hombre contra su pareja o expareja, tienen que tramitarlo. Entonces, al final se están dilatando los procedimientos judiciales y la verdadera víctima está perdida entre tanto papel y entre tanta burocracia. Entonces, yo creo que tenemos que analizar y los políticos deberían analizar las causas. Si de verdad quisieran protegernos y de verdad quisieran velar por nuestra seguridad y nuestros derechos, lo que tendrían que hacer es analizar las causas de cuál es el origen de esas, por ejemplo, agresiones sexuales que están aumentando exponencialmente en toda España. Yo no entiendo por qué no analizan estos datos. ¿Quiénes son los autores? ¿Qué podemos hacer? Lo que decía también Rocío, ¿no? de la violencia de género que llaman violencia de género. Hay muchos factores que hacen que un hombre cometa un delito. Y la ley parte de que siempre hay machismo, siempre hay un agravante de machismo, cuando hay miles de causas, como drogadicción, claro, sobre todo porque si todo lo cierras con machismo, no estás analizando el problema y si no analizas el problema es imposible que lo soluciones. Claro. Y por ejemplo, por eso el factor extranjería. El factor extranjería, en el momento que metes el factor extranjería, ¿qué pasa? Que eres un xenófobo, eres un racista. Entonces no puedes meterlo, pero si no lo metes nunca vas a analizar la causa real de la violencia. Bueno, pero eso también se podría dar la vuelta de alguna manera, de, vale, yo me voy a buscar ahora una violencia específica de los magrebíes hacia los españoles. Y voy a llamarlo violencia, yo qué sé, jovenlandesa o como quieras llamarla. Al final es una cuestión ideológica. Tú también puedes coger específicamente y montar una narrativa de que los españoles sufren una violencia específica por cierto colectivo que viene a España, por así decirlo. No, yo lo que estoy diciendo es que no se puede simplificar la violencia, porque si no, no la puedes analizar. Y si no la analizas, no la puedes solucionar. Solucionar o paliar o establecer políticas que hagan que haya menos violencia. Yo creo que nadie quiere que haya violencia en los hogares. Nadie en este país. Ningún partido político se puede presumir, o al menos que sus personas quieran violencia en los hogares. Pero hay que ser conscientes de que determinados relatos políticos lo que están haciendo es simplificar una violencia y eso está siendo muy peligroso para establecer políticas reales que la pueden solucionar, ¿no? O sea, el factor extranjería, desde luego que es un factor a tener en cuenta. No significa que haya una violencia específica, significa que hay un factor que hay que tener en cuenta, que es cuál es el origen de un agresor. Si el origen de un agresor es una cultura en la que la vida no vale nada, porque hay tantos asesinatos diarios que la vida no vale nada. Si la cultura de ese agresor es, por ejemplo, me voy a ir al Congo donde hay 80 violaciones al día, pues si la cultura de ese agresor es una cultura islámica en la que las mujeres pues no tienen ninguna dignidad y tienen que pasear 5 pasos detrás del hombre, hay una causa que también es el origen. ¿Por qué está prohibido hablar de esta causa? Habrá más causas, hemos dicho antes, la causa del alcoholismo, la causa de la drogadicción, la causa de la precariedad, la causa del origen. En el año 2022, de las 49 víctimas mortales, la mitad, del 50%, los asesinos eran extranjeros. ¿Alguien quiere acabar con la violencia en este país? Porque entonces habrá que analizar esos datos para poder establecer políticas que de verdad puedan paliar o disminuir esos asesinatos en los hogares. ¿Pero ese es el objetivo real? ¿O el objetivo real es seguir manteniendo el relato político del feminismo, de los feminicidios, de la violencia de género, para seguir alimentándolo con millones y millones y millones para todas las charos amiguitas de todos los ministerios y todos los puntos violeta?
Es que el objetivo probablemente sea el segundo. Además es muy curioso que diversifican el negocio, en el sentido que van sembrando como cierta paranoia en las mujeres de cuidado con esto, ten cuidado con esto, y si ves esto, ten mucho cuidado. Es como que van diversificando, de ya no solo se quedan con la parte de la violencia, sino que lo van metiendo pequeñas interacciones que no llegan a ser nada significativo para que crean que hay agresiones por todos los lados. Claro, es que van a las manis diciendo nos están matando. ¿No? Bueno. Y hablan de la masculinidad tóxica y de salida del Ministerio de Sanidad el otro día, ¿no? Diciendo que los hombres se suicidaban más, tenían más problemas de salud mental y consumían más cocaína porque eso era la masculinidad tóxica. O sea, hay un ataque frontal a la masculinidad y hay un ataque frontal que solo se explica porque hay un interés real en que haya esa lucha de sexos a nivel global. Totalmente, se les acabó la lucha de clases y ahora están pues con la lucha de sexos, gays contra heterosexuales, negros contra blancos, mujeres contra hombres, y están con esto. Pero la realidad es que en ningún caso quieren salvaguardar o proteger los derechos de las mujeres. Entonces, yo cuando analizo los presupuestos públicos de todas las administraciones, digo, ¿cómo puede ser que en un ayuntamiento haya un presupuesto de 2,5 millones de euros para políticas de feminismo? Luego te pones a analizarlo y claro, es que tienen que regalar las pamelas moradas el día 8 de marzo, tiene que salir el alcalde pintando el banquito morado, tienen que ir a los teatros de los niños a decir que cuidado con los hombres que son machistas y vosotras mujeres sois potenciales víctimas, y están adoctrinando a los niños en los colegios. Y esto está ocurriendo también en la Comunidad de Madrid. Y se están metiendo lobbies a decirles en las clases que cuidado con los niños que pueden ser potenciales agresores. Joder. Y las niñas potenciales víctimas. Y que la media naranja no existe. Todo esto se está diciendo. Se quiere acabar precisamente con la familia, porque la familia es el reducto de libertad frente al Estado, donde el Estado no puede entrar. Entonces, si acaban con la familia, hay un individuo que es mucho más fácil manipularle y mucho más fácil hacerle dependiente del Estado. Entonces, al final, yo creo que todo esto va encaminado a acabar también con la familia. Y de la familia no hablan nunca, precisamente de esa brecha maternal o paternal también. De eso no quieren hablar. ¿Por qué no quieren hablar de la familia? ¿Por qué no quieren hablar de los verdaderos problemas de las mujeres? A las mujeres no les importan las cuotas de género, las cuotas de mujeres que hay en los consejos de administración de las empresas o las cuotas en las listas de los políticos. A las mujeres les interesa llegar a final de mes, sacar adelante a su familia, tener un contrato y una seguridad, poder caminar tranquilas por las calles y que no nos viole un desalmado. Eso es lo que nos interesa, ¿no? Y vemos a políticos que están desde despachos hablando de las masculinidades, del heteropatriarcado y de cuestiones totalmente ajenas a la realidad de las mujeres. Yo creo que les falta calle, ¿no? Y les falta un poco de vida también, porque cuando las escuchas hablar en estos términos, dices, es que estas mujeres no me representan en absoluto. Pero además eso se les va a acabar. O sea, en las aulas, por ejemplo. Yo, por ejemplo, vengo de Almería, y colegios en Almería en los que hay 4 horas de Islam a la semana. Colegios públicos. Colegio público Virgen de la Paz, en Vícar, por ejemplo. 2 horas de religión islámica, 2 horas de cultura islámica a la semana. Y estoy segura de que ahí el lobby no entra. Estoy segura de que ahí no hay punto violeta ni charla a los hijos de Mohamed y de Mustafa, 100%. O sea, eso al final, si ellos pensaran también con algo de largo recorrido, saben que eso también se les termina porque la configuración demográfica de España va a cambiar. Y va a cambiar y va a ser reemplazada por una cultura distinta muy progresivamente, probablemente por pueblos o por barrios, como estamos viendo que va a ser desordenada, como vemos en países de nuestro entorno como pueda ser Francia, pero que eso también ahí se les va a terminar. Y esa masculinidad no es masculinidad tóxica, eso es machismo del de verdad, del que piensa que la mujer no tiene dignidad, ¿no? Se les va a terminar ahí 100%, estoy convencida. Por eso creo que tenemos que defender la libertad, ¿no? Yo creo que ante este contexto de invasión musulmana especialmente, yo creo que si seguimos así durante décadas y con la tasa de natalidad que tenemos en España, o sea, va a llegar un momento en el que no vamos a poder llevar minifalda y va a haber más burkas que minifaldas por las calles. Yo quiero ser libre, ¿no? Quiero defender la libertad de la mujer. Y precisamente estas políticas es contradictorio, ¿no? Porque a la vez que defienden la invasión islámica y que dicen que no podemos atacarnos, me hacía gracia el tema de Roro, la chica esta que le hacía la comida a su pareja y tal, y no sé qué, y hacía los vídeos. Que dicen que estamos aliados para promover agenda ultraderechista. Total, pero luego salen otras haciéndole cuscús a su marido y es que hay que respetarlas, ¿no? Porque, claro, es su cultura y hay que las minorías y tal. Esto lo hacen las feministas. Pero ayer, por ejemplo, en La Voz de Almería sacó un artículo. Yo lo subí a las redes, que me pareció apología del islamismo prácticamente, ¿no? Y analizaba a las almerienses que se habían convertido al Islam
Y uno de los titulares era entrecomillado, le vi rezando y me enamoró. Entonces hacían todo un reportaje ¿En serio? de las chicas españolas de Almería que se habían convertido al Islam y profundizando en sus motivos y frases literales de algunas de ellas que las entrevistaban en una apología absoluta del islamismo en nuestras calles y de la conquista cultural que está viendo en lugares como Almería, ¿no? Que es espectacular. O sea que al final es verdad que si ese reemplazo cultural va a existir es porque también en España y en Europa hay un vacío. Y al final los vacíos se llenan en la naturaleza en general. Y yo creo que los europeos en general y los españoles en general han olvidado quiénes son y que ante ese nihilismo, ante ese vacío cultural, creo que sí que existe ese peligro frente al islamismo, ¿no? Como podía pronosticar Houellebecq en su novela Sumisión o Jean Gaspal en El campamento de los santos, ¿no? O sea, yo creo que ese es un riesgo real que estamos viendo en nuestros entornos en los lugares más islamizados de España y que hay que ser conscientes, ¿no? Y esta parte, por ejemplo, de las regularizaciones que está habiendo con estas denuncias falsas de violencia de género, de mujeres que vienen y denuncian, me ha pegado X, lo acuerdan y les dan la nacionalidad. Es que uno de los motivos para dar la residencia es estar incurso en un procedimiento por violencia de género. O sea, simplemente con la denuncia ya tienes el estatus y tienes acceso a regularizar tu situación. Claro. Es que la denuncia te da un estatus administrativo. Y sales y están de la mano. Están de la mano. Se han puesto una denuncia. Yo he llevado procedimientos judiciales a los juzgados de violencia de género en Madrid contra la mujer y sales y van de la mano. Cuando le ha denunciado porque le insultó hace unos días y no sé qué. Todo para conseguir el estatus de víctima. O sea, estamos privilegiando una serie de situaciones totalmente injustas y aberrantes. O sea, en cualquier ámbito del derecho, cualquier jurista jamás defendería esta vulneración de la igualdad ante la ley, del principio de presunción de inocencia. Esto es aberrante. No. Y se ha normalizado en España. Si no es la cristalización de eso, de esa lucha contra el feminicidio, del feminismo mundial. La ley 2004 de violencia de género es la cristalización, o sea, acabar con la presunción de inocencia. Eres presunto criminal por el hecho de ser hombre. Hay juzgados solo para hombres en España. Pero hay derecho penal de autor, o sea, cosas que... Sí, juzgados de excepción, pero tenemos que recordar que esa ley contó con el consenso de todos los grupos políticos. Quiero decir que hasta que no ha llegado Vox a las instituciones, este debate estaba cerrado. Nadie podía decir nada. Y ahora está Vox y hay una voz que defiende de verdad la libertad de las mujeres, que defiende de verdad la igualdad ante la ley, que defiende la presunción de inocencia. Yo creo que esto es bonito, ¿no? Que por lo menos haya una voz que abra este melón y este debate que tenemos que abrir y que tenemos que luchar, ¿no? Para seguir, para poder ser libres y para que mis hijos, si en algún futuro yo tengo un hijo y tengo 2 hijas, quiero que sean tratados igualmente ante la ley. No quiero que se vulneren los derechos de mi hijo o de mi hija. Yo quiero que sean tratados igualmente ante la ley, artículo 14 de la Constitución. El resto de leyes y de normativas ideológicas hay que tirarlas a la basura. Y por ejemplo, con el tema de la presunción de inocencia, ¿cómo veis que se puede dar la vuelta a todo esto? Porque al final se ha establecido una narrativa de a las mujeres hay que creerlas, sí o sí. ¿Cómo se lucha contra eso? Menos a la de Rejón, ¿no? Sí. La de Rejón no hay que creerla. Esa es denuncia falsa, ¿no? Cuando les toca a ellos, ¿no? Es que esa entra en el 0,001. Sí, justo. No, y a nosotras tampoco. Hay que creernos. Solo si eres del PSOE o de Podemos o de Sumar. O tienes el pelo morado. Si eres feminista. Sí. Porque al final se ha establecido como una narrativa de, vale, la mujer es un ser que no puede mentir y si dice algo tiene que ser verdad 100%. Entonces eres tú como hombre el que tienes que probar que eso no es verdad. Y tú eres presunto ya culpable por el hecho de ser señalado por una mujer. Bueno, es que te detienen directamente. Sí. O sea, es que en ningún ámbito, si yo tengo una pelea con una amiga, no la van a detener. Sin embargo, si la tengo con mi... O sea, estamos vulnerando los derechos fundamentales. Culpable, para empezar, eres culpable. Tienes que demostrar que eres inocente. Con toda la estigmatización. O sea, yo he llevado procedimientos judiciales porque al final en los juzgados de violencia contra la mujer se tramita el divorcio también, ¿no? Si tienen hijos, pues la custodia. En ese certificado de matrimonio aparecerá en un futuro que la liquidación de gananciales, por ejemplo, porque en la nota se pondrá, se liquidó en un juzgado de violencia contra la mujer. Es decir, los hijos, los nietos, si algún día piden un certificado del matrimonio de sus padres o abuelos, sabrán que se tramitó un procedimiento en un juzgado de violencia contra la mujer. Es decir, que su abuelo fue un presunto agresor machista. No, hay una ley injusta que está acabando además con la vida de muchísimos hombres en nuestro país que se suicidan todos los años porque están incursos en procesos interminables y totalmente perseguidos, con hijos a los que llevan años y años y años sin ver y sin prácticamente esperanza de verles.
y muy poca gente aguanta una presión como esta, ¿no? Y todos los lobbies feministas con sus despachos de abogados específicos para acabar prácticamente con la vida de estos hombres y respaldados por un relato político muy fuerte, ¿no? Y yo creo que ese es un debate que además a ellos también les va a tocar. Ya les está tocando. Les está tocando, ellos tienen hijos, ¿qué les está sucediendo? Porque al final es una herramienta que se está utilizando, como has dicho antes, en los procesos de divorcio y con una ventaja muy fuerte por parte de las mujeres, que si van con mala fe, pues tienen muchísima más capacidad de hacer daño que ellos. Y ellos están totalmente vendidos, o sea, no tienen manera de defenderse, tienen que no solo demostrar que son inocentes, sino sufrir una serie de calvarios. El calabozo de los viernes, el secuestro de sus hijos, y luego la contraparte, que es todos los niños que están viviendo esos procesos traumáticos, esos niños también lo están pagando y lo van a pagar con salud mental en el futuro. O sea, van a ser niños que han sufrido mucho en su infancia y que en el futuro les va a pasar factura. Y que yo creo que también hay que hablar mucho de las denuncias que se archivan, porque se habla de las denuncias falsas y eso es un apunte contable que mucha de la gente no se habla de ello. Se entiende denuncia falsa como dentro de un procedimiento que al final no ha llegado a nada, luego tú denuncias que te han denunciado falsamente y consigues probarlo. Claro, pero eso es muy complicado. En los procedimientos de violencia contra la mujer, al final son dos personas, no hay testigos, suele ser en una casa, con lo cual no puedes demostrar que ha sido una denuncia falsa. Pero sí que es verdad que hay muchísimos archivos en fase de instrucción y muchas sentencias absolutorias, muchísimas. No sé exactamente el porcentaje, pero es un porcentaje muy alto. Entonces, yo creo que también esto tenemos que analizarlo, ¿no? Sí. Todo lo que está pasando y cómo se está estigmatizando a familias enteras, porque al final cuando hay una denuncia de violencia contra la mujer, al final se involucra toda la familia, ¿no? Abuelos que no pueden ver a los nietos, niños que están sufriendo un divorcio traumático, que tienen que ir a los juzgados, hombres que están siendo esposados, hombres a los que se ha ido a detener a su propio trabajo y entran por la puerta la Guardia Civil y dice, ven aquí, por favor, quítate los cordones que te vienes detenido conmigo. Eso es una estigmatización absoluta. Y a lo mejor su caso se archiva al día siguiente, pero ya ha sido detenido, ya ha sido estigmatizado y señalado por toda la sociedad. Sí, pero porque se lanza un dato del 0,01%. Que yo no lo voy a saber explicar bien porque es complejo explicar, pero es un dato que está circunscrito a un informe del Consejo General del Poder Judicial del año, si no me equivoco, 2016, que efectivamente solo se refiere a las denuncias que tienen una sentencia condenatoria en un proceso posterior, que es el de falso testimonio. O sea, después, y tienes que probarlo. Claro, tienes que probarlo. O sea, ha pasado todo tu calvario, tienes una sentencia absolutoria y entonces lo que haces es poner otra denuncia con otro correspondiente proceso que también acabará en su sentencia, absolutoria o no, a la persona que ha faltado contra, bueno, que ha atentado contra tu honor y tu dignidad. Y si eso termina en esa condena por falso testimonio, entonces entra en ese... Entonces, por el camino tienes a las que se archivan, las que son absolutorias y luego no van a ese proceso, en fin, toda esa cadena de sentencias y sobre todo no circunscritas a ese informe de ese año del Consejo General del Poder Judicial. O sea, el 0,01 es un timo que está utilizando todos los medios de comunicación generalistas para decir que bueno, pues que es una cosa anecdótica. O sea, que también es muy parecido a la cifra que se utiliza con el tema de la criminalidad y los inmigrantes. De no, que los inmigrantes solo tienen un porcentaje muy bajo, claro, pero míralo en proporción. Claro. O sea, faltaría más que si ya fueran el 90% comparado con los españoles, sería gravísimo. Pero claro, no se compara en proporción, decir cuántos inmigrantes hay, cuántos españoles hay y cuánta proporción hay de criminales entre ellos. En Madrid, por ejemplo, el 43% de la población reclusa es extranjera, cuando se pone el 17% del total. Entonces, son datos que nadie quiere analizar y que cuando nosotros los decimos, no, es que sois unos racistas, es que no, es que queremos analizar estos datos porque nos preocupa la seguridad, nos preocupa la libertad. Yo quiero seguir caminando tranquila por las calles, quiero ponerme una minifalda si me da la gana, no quiero ser señalada o perseguida por una banda de agresores. Y esto es lo que esas mujeres que deciden desde despachos con sus vídeos progres y sus viajes a Nueva York no entienden, porque no pisan las calles, no hablan con las mujeres reales, no se preocupan por las mujeres trabajadoras, no se preocupan por la brecha maternal de la que hablaba antes, por la conciliación, que es un verdadero problema que tenemos. Eso es lo que no quieren abordar. Están ahí con sus cosas, sus charlas absurdas, y esto se está haciendo en todos los ámbitos de la administración. O sea, yo vengo de una administración local y a mí de verdad me sorprende muchísimo que haya una concejalía de feminismo. Y desde esas concejalías, esas casas de mujeres, esas casas moradas, precisamente se alienta cuando va una mujer, no, es que mira, me siento víctima, porque claro, denuncia, vete al juzgado y denuncia. Entonces,
Esto se está retroalimentando al final entre todas las administraciones y aquí la fiesta la estamos pagando todos. Y no estamos solucionando el problema, o sea, ¿por qué están muriendo mujeres y no se está analizando las causas? ¿Por qué está aumentando los datos de asesinatos cada año? ¿Esta ley está funcionando? Hay más dinero, más asesinatos y las mujeres tienen problemas que nadie aborda. Las mujeres tienen problemas fundamentalmente en el ámbito laboral y el feminismo no se ha encargado de ellos nunca. ¿Cuántas mujeres, y conoces tú, Isa, madres que a los 4 o 5 meses que tienen que llevar a su bebé a la guardería para reincorporarse a un trabajo normal, que es el que tienen todas las mujeres normales, no son ministras de igualdad como Irene Montero, ni asesoras de Irene Montero. Las mujeres normales tienen un trabajo normal y tienen que reincorporarse con sus bebés con 4 y con 5 meses, que los tienen que llevar a una guardería que depende de la comunidad autónoma, te cuesta a lo mejor incluso prácticamente lo que cobras en una media jornada. Y es un bebé y la noche anterior no puedes dormir. Bueno, en Podemos subían una foto ahí con el niño en, claro, pero ¿cómo puede ser? en el Congreso. Claro, pero puede no todo el ser mundo que... puede llevarse a su bebé al trabajo, claro. Pero ¿y cómo puede ser que el pediatra te diga 1 año de lactancia y solo tienes 5 meses de baja o 4 meses de baja? Pero hay que hablar de la pobreza menstrual y hay que hablar de... Y eso no son problemas de las mujeres. Las mujeres tienen problemas que solo tienen las mujeres. Esto es una realidad, fundamentalmente en el trabajo. Pero es que además de esos problemas no se están encargando. Yo es que creo que la izquierda ha abandonado los problemas de la gente corriente, ¿no? Y están preocupados por problemas de los privilegiados, de la gente rica. O sea, yo no entiendo, cuando veo las normas que se están aprobando en todos los ámbitos en general, digo, es que no se están acordando de la gente trabajadora, de la gente corriente, de la gente que se levanta cada día para levantar la persiana de su negocio. Al revés, les están persiguiendo y están aprobando normativa completamente ideológica que al final lo que supone es más intervención, con lo cual más gasto, con lo cual seguir sangrando a la gente trabajadora, a los autónomos. Estamos en el mundo al revés. Y con el tema del feminismo pasa eso. O sea, se están engordando cada vez más los presupuestos, tanto a nivel local como a nivel autonómico como a nivel estatal. Y vemos que las mujeres vivimos peor que hace 5 años. Yo vivo peor que hace 5 años. Yo tengo más miedo cuando camino por las calles. Y a determinadas horas es una barbaridad. El otro día estuve en Barcelona y pasé verdadero miedo caminando por las calles. En Lérida ahora mismo. En Lérida también. Es una experiencia, ¿eh? O sea, yo antes cuando vivía en Madrid no tenía tanta conciencia del tema del problema de la inmigración, pero cuando vine a Andorra y tener tan cerca a Lleida, tener tan cerca a Barcelona... Te da una conciencia muy rápida. Sí, y además es matemático. Y también te digo una cosa, es pasar la frontera aquí. O sea, no te tienes que ir muy lejos. Pasas la frontera y es otro mundo. Claro, pero aquí vemos a políticos que lo único que están haciendo es aprobar el reparto de ilegales por toda España. Aquí lo único que vemos es a los varones regionales del Partido Popular diciendo, no, gobierno, deme más dinero que tengo que mantener a los menas. No, perdona, no queremos más menas. Queremos que los menas se vayan a su país y se reagrupen con sus familias en sus países de origen. O sea, el debate no está en el tema económico de dame más dinero, como está pidiendo, por ejemplo, ahora la Comunidad de Madrid al gobierno. No, si me mandáis menas, darme dinero. No me mandéis menas. O sea, el debate debería ser no me mandéis menas. Los problemas que están causando los centros de menas en Madrid son una barbaridad. De agresiones, de acoso curiosamente nadie sexual. los quiere cerca, por lo que sea. Nadie. Yo por lo que sea. No sí, entiendo, es que la niña de 15 años que al lado del centro de menas de Hortaleza se juntan en la marquesina y tiene que seguir caminando hasta la siguiente marquesina porque tiene miedo, tiene 15 años, tiene que volver a su casa y coger el autobús, esta chica no le importa al gobierno. De esta chica nunca habla. Habla de los pobrecitos niños que están sin padres, y también es lo mejor para esos niños estar sin padres. O sea, si realmente defiendes a que esos son niños solos, sin padres, ¿no será mejor que estén con sus padres, con sus familias, eso en es sus el acto países? de solidaridad más grande. Pero esto no le interesa ni a la administración estatal ni a la administración autonómica. En la Comunidad de Madrid, este verano pusieron un centro de menas, una casa de menas, en Villalbilla, un municipio precioso que si no lo conocéis os recomiendo que vayáis porque me encantó. Y resulta que pusieron una casa de menas, la Comunidad de Madrid, no sé si eran 7 menas los que metieron en el chalet, 2 agresiones sexuales en 15 días. ¿Qué hizo la Comunidad de Madrid? Taparlo corriendo y cambiar el problema de un sitio a otro. En vez de decir, oye, tenemos este problema. Lo están tapando en todos lados. Claro, pero esa familia que sufrió una agresión sexual de su hija... Sí. Pero como la niña de Azuqueca, el relato, yo no sé si lo habéis leído, pero el relato de la niña de Azuqueca es espeluznante. O sea, es la niña a la que violan en una residencia antigua de Azuqueca, que la cogen con su amiga, estaba con su amiga en un parque, la llevan a un asilo antiguo de Azuqueca y la violan, si no me equivoco, entre 5 magrebíes y un nigeriano. Llevan a las dos niñas. Y a una la descartan al final, discuten entre ellos y al final a una la sacan. Y lo que cuenta la niña es que me sacaron porque era mora. Claro, porque
también existe otro factor dentro de la violencia sexual, que es el que no se analiza porque eres un racista si lo analizas, que es el factor de humillación a la europea, humillación a la blanca, humillación a la infiel, ¿no? Y en el relato de la niña de Azuqueca es brutal cómo se ve precisamente que descartan a la que creen que no pueden humillar porque es de las suyas y violan luego entre 5 a una niña pequeña a la que han sacado de un parque, ¿no? Y ese relato, además, estuvo ocultado durante años, o sea, tapado deliberadamente por parte del ayuntamiento, por parte de las instituciones locales, y luego se acabó haciendo eco por los medios de comunicación. Pero existe esa intención deliberada de tapar cosas gordísimas para no generar esa alarma, para no concienciar sobre una cosa que no solo está pasando, es que va a pasar cada vez más en nuestros barrios, en nuestras calles y a nuestros hijos. Por eso podemos llegar a la conclusión de que a las mujeres no les importamos absolutamente nada. O sea, nada, cero. Es muy curioso con todo esto porque yo he visto entrevistas que han hecho por las calles haciendo la pregunta de ¿qué te preocuparía más? ¿Un potencial gobierno Vox o un califato islámico? Y ves a muchas mujeres decir que le preocuparía más un gobierno Vox. Porque no, yo creo que también esto no lo ven en función de qué burbuja estés, lo ves o no lo ves. No. O sea, eres consciente o no. O sea, y al final yo creo que en Tarrasa, pues sí que eres consciente de como mujer y lo vives porque lo paseas por la calle, pero es verdad que a lo mejor, yo qué sé, en La Moraleja o en... Ya, pero hay que tener cierta empatía, ¿no? Porque al final... Sí, pero si no lo ven, al final se creen lo que les cuentan en los medios de comunicación generalistas y tal. Sí, lo que suena bien. Y no lo ven y ellos al final, pues su vida se circunscribe a un sitio en el que no lo viven y ya está, pero lo van a acabar viviendo, esa es la cosa. O sea, les va a llegar. No. O sea, y todos esos que han promovido la inmigración masiva, bueno, porque están ahí localizados en los barrios, ahí están en Almería, en Huelva, Barcelona, tal, pero yo estoy aquí en mi mansión, protegidito, tal, a mí no me va a llegar. Es que te va a llegar. No. Es que con los años progresivamente te va a terminar llegando todo ese caos porque Europa se está transformando. Europa ya no va a ser civilización. Europa va a tener muchos problemas importados del tercer mundo, entre ellos la violencia. Y la gente se acostumbra a la violencia. Bueno, porque la gente se acostumbra a todo. La gente se va a acabar acostumbrando a la violencia y a la inseguridad en las calles, que es lo que también está sucediendo en muchos sitios. Creo que te iba a comentar, justo en Suecia, mira, el otro día lo hablaba con mi madre, salió el tema del tiroteo que había ido en un colegio y me decía, madre, pero Suecia no era seguro. Digo, sí, era seguro. Han pasado cosas hace 6-7 años y todas estas políticas de inmigración masiva han hecho convertir a Suecia en uno de los países con más homicidios de Europa. Claro, es que el buenismo en Europa nos ha matado. Al final, es verdad que Europa es un oasis en el mundo, ha sido siempre un oasis en el mundo, y sin embargo, al final, pues bueno, quizá el punto débil de ese oasis era el que, como somos tan buenos, somos tan civilizados, ¿cómo no vamos a acoger a estos puercios que vienen, ¿no? Y al final, con ese buenismo, ese mensaje civilino, al final se ha creado un caos que va a terminar, bueno, con ese buenismo, de hecho, de raíz, pero no solo con ese buenismo, con la identidad incluso en la que se pudo introducir ese buenismo, porque al final la apertura de fronteras va a cambiar la configuración demográfica de Europa, queramos o no, porque es matemáticas. Pero es que es constante los discursos buenistas que se lanzan constantemente desde las instituciones, ¿no? De venid aquí, que os vamos a acoger, os vamos a integrar. Sí. Yo tengo que escuchar en la Asamblea de Madrid, ¿no? Es que las políticas de integración están funcionando de maravilla. Pero luego cuando ocurre lo que ocurrió en Villalbilla con la agresión sexual, la Comunidad de Madrid cayó y cambió el problema de un sitio a otro. Es decir, no lo atajó ni se enfrentó a Sánchez para decir, oiga, deje de mandarnos menas que están causando inseguridad y problemas en los barrios. Entonces, yo quiero políticos que defiendan mi seguridad, que defiendan mi libertad, que defiendan mi prosperidad. Y están haciendo todo lo contrario, ¿no? Defender su libertad, porque claro, los centros de menas nunca están cerca de las casas de los políticos, casualmente. Sí. Nada. Y luego, por supuesto, su prosperidad, las de sus familias, pero la verdad es que se han olvidado de poner al ciudadano, ¿no? Al español en el centro, a la mujer en el centro, los problemas de la mujer. Los que decía Rocío, o sea, los problemas que tenemos las mujeres no son esas charlas ni esas manifestaciones de pelo morado, ni el heteropatriarcado, ni estas cuestiones que al final lo único que hacen es costarnos mucho dinero y no solucionar nada. O sea, los problemas que tenemos las mujeres y las familias son otros. Y los que legislan están perdidos en otras cuestiones con tal de adjudicar el contrato del punto violeta a la amiga del compañero de carné socialista. Entonces, claro, mientras estamos viendo todo esto, estamos viendo cómo las necesidades del español corriente están totalmente abandonadas y en un segundo plano. Y estamos normalizando el crimen. Efectivamente, como decía Rocío, el otro día estuve en Tetuán y me contaba un señor que tiene un comercio allí. Dice, todos los lunes cuando amanece hay aquí o un reguero de sangre o una puñalada. Dice,
Y suerte cuando el fin de semana solo ha habido navajazos y machetazos y no ha habido armas de fuego. Digo, o sea, estamos normalizando ya que haya machetazos porque no hay armas de fuego. Pero es que nuestros hijos caminarán por las calles. El hijo de ese ciudadano, de ese madrileño que vive en La Moraleja y que tiene totalmente blindada su vida y que está ajeno a esta inseguridad, su hijo también caminará por las calles de Tetuán algún día. Entonces, yo creo que tenemos que ser conscientes del problema que tenemos con la inseguridad, ¿no? Y con esa inmigración ilegal descontrolada de la que siempre habla Samuel Vázquez y que efectivamente genera inseguridad en los barrios, genera problemas de ocupación. En Fuenlabrada, por ejemplo, que es donde yo vivo, tenemos un problema gravísimo con la ocupación. Y no solo eso, sino que degradan los servicios públicos. Es decir, hay municipios donde se está abocando a los ciudadanos a una doble condena, que es la condena de la inseguridad y la condena de unos servicios públicos degradados, donde gente de clase media que necesita coyunturalmente el apoyo de la administración no lo tiene porque está por delante Mohamed, que acaba de llegar. Y la tercera condena, que es la de perder su identidad. Eso es. Y además que con todo esto, lo más grave es que se establece como una logística, de decir, tú llegas a Canarias, yo te cojo, te llevo a la península, te pongo en un hotel y te mantengo durante cierto tiempo. Entonces, ya no es que hagas un efecto llamada, es que literalmente el que llega allí dice, joder, me han cogido aquí, me han metido en un avión, me han llevado en un hotel, estamos aquí de puta madre. Sí, pero... Y ahora me darán hasta un Oye, móvil. Pero todos y tienen iPhone, ¿eh? Llegan con el iPhone de... No sé, pero es verdad que piensas... O sea, es una logística increíble, ¿no? El otro día estuve en uno de los hoteles, me paseo mucho por muchos hoteles, que en Almería hay muchos, y cada vez los van alojando en alguno distinto. Y el otro día estuve en uno de agua dulce. El Hotel Andarax, si no me equivoco. Y dices, aquí hay 200 tíos, que son todos hombres, por cierto, varones en edad militar siempre, no he visto una sola chica en un hotel de estos, y sin nada que hacer, salen del hotel por la mañana, se van a la playa, juegan a la pelota o dan paseos por el barrio en el que esté el hotel, vuelven al hotel en pensión completa y así mes tras mes, tras mes, tras mes, que eso lo paga el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones siempre a través de una contrata o de un tal, y luego los servicios de manutención a través de la Cruz Roja o de CEPAIM o de ACCEM. O sea, como tú has dicho, o sea, hay una logística, o sea, hemos normalizado una logística en torno a algo que es que además nos va a destruir, pero es que además vacía nuestras arcas para luego llenar nuestras prisiones. O sea, y acabar... Y sobre todo la cuestión más grave es que estás alimentando a todas las mafias que se dedican al tráfico humano, claro, y que mucha de esa gente se está nutriendo de que tú les dices, claro, ven. Es que el Ministerio de Inclusión es la compañía aseguradora de las mafias. Literal. O sea, las mafias trabajan gracias a que hay gobiernos progresistas como el que vivimos en España que les alimentan no solo ese efecto llamada, sino que establecen toda esa macrologística en torno a las fronteras abiertas sin la cual esas mafias no pueden vivir. O sea, yo soy el tío que se me dedico a llevar las pateras y digo, mira, si es que te aseguro que va a venir primero la ONG a arrastrar la patera. Vas a llegar seguro. Vas a llegar allí, te van a coger, te van a dar un teléfono, te van a meter en un avión y vas a ir a un hotel. Joder, es que es un servicio de puta madre. Incluso puedes cobrar más. Y luego vas a tener a una ONG que te va a arreglar los papeles porque ya están negociando, hay una ILP en el Congreso, o sea, todo el servicio completo. Y luego delinques y entras por una puerta, sales por otra, impunidad absoluta, pues entonces, claro, ¿cómo no van a venir, no? Y estamos en un momento en el que el relato está matando al dato, ¿no? Pero cuando ponemos los datos sobre la mesa, no, es que son niños y niñas que vienen de una guerra. Y yo digo, ¿de qué guerra? Y cuando pides los datos a la Comunidad de Madrid, dices, ¿cuántas niñas supuestamente hay en el centro de Menas de la Cantueña, en Fuenlabrada? Ninguna. Entonces, ¿por qué salís a las instituciones a decir que hay niños y niñas si no hay ninguna? Sí, pero ya el relato de refugiados se les ha terminado. Pero 7.000 euros, o sea, ¿cómo puede ser que la Comunidad de Madrid se esté pagando 7.000 euros por cada plaza de MENA acogido en nuestra región? 7.000 euros. Joder. ¿Al mes? Es una barbaridad, al mes. Joder. El último contrato. Y esto lo estamos pagando todos los madrileños. Y ayudas a cooperación exterior, que sí a Marruecos, que sí... Pero con 7.000 euros, ¿qué le pagas a cada uno? Pues es que a mí no me cuesta un hijo 7.000 euros al mes. Seguridad, integración. Sí. Tenían chofer. Los de Fuenlabrada tenían un coche que les llevaba a las actividades extraescolares. O sea, todo lo que no tienen las familias para llegar a final de mes, se lo estamos regalando a gente que acaba de llegar dando una patada y que encima no son menores de edad. Y luego, además, en muchos centros de Menas, cuando ya cumplen los 18 y tienen que salir, les buscan pisos y les buscan trabajo. Está por ejemplo, una de las cooperativas de ganadería de Lubrión, que estuve hace unos meses, y toda la plantilla que tenían trabajando, pues no sé si tenían a 5 o 10 personas que venían, los iban acogiendo conforme iban cumpliendo 18 años y saliendo del centro de Menas de Lubrión. O sea, luego hay una cosa circular que no hay para los jóvenes de España, ¿no? Los jóvenes de Andalucía sufren, si no me equivoco, un 28% están en paro. Y sin embargo, los que salen de los centros de Menas
tienen esos pisos de Cepaim y de Accem, que hacen pisos compartidos y los tienen ahí unos meses, y luego incluso tienen convenios con algunas empresas o en algunos sectores donde encima les van dando un trabajo. Y al final el chaval español está tirado, no tiene techo, ese sí que nadie le va a pagar un hotel, probablemente no puede permitirse un hotel ni de vacaciones, no va a tener un piso porque no se lo va a poder comprar, muchísimo menos en el barrio en el que se ha criado con sus padres, pero es que probablemente ni siquiera en las afueras. Está condenado a, yo qué sé, a ser, yo qué sé, reponedor de cualquier gran superficie para cobrar un salario mínimo con el que jamás va a tener una propiedad y muy difícilmente va a poder formar una familia. Y sin embargo, comparativamente con lo otro, dices, es que, alfombra roja ¿quién ha pensado el plan? De verdad, o sea, ¿quién lo ha pensado el plan? Una cuestión que yo quiero comentarle a Isabel, el tema de la vivienda. ¿Por qué no se construye más en Madrid? Porque es que yo es algo que no entiendo. O sea, hay problema de vivienda en Madrid. Está el tema, ¿cómo se llama? El plan este que tienen en la Castellana de hacer el Madrid Nuevo Norte, que lleva 40 años para hacerse eso y no se hace nada. O sea, ¿por qué tienen secuestrado el suelo? Bueno, yo creo que precisamente tienen secuestrado el suelo los ayuntamientos y también la Comunidad de Madrid. Y yo creo que si consiguiéramos liberar ese suelo que no está medioambientalmente protegido para construir vivienda, podríamos tener un stock de vivienda, creo que era del 26% en toda España. Es una barbaridad, ¿no? Entonces, y luego, pues muchas más medidas, como la reducción de los impuestos para la compra de primera vivienda, el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, reducir la burocracia, no puede ser, o sea, para hacer una promoción de vivienda, licencia de primera ocupación, licencia de no sé qué, tasa al ayuntamiento. Al final, en tasas, en impuestos, es que se están llevando un porcentaje muy alto. Al final, todas las administraciones ganan y pierde el ciudadano, y pierde el constructor, y pierde el promotor, y pierde la persona que quiere adquirir una vivienda y que no puede. Por supuesto, también el tema de la vivienda social, que está completamente abandonado. La señora Ayuso dijo en 2019 que iba a hacer 25.000 viviendas, de las cuales solo ha ejecutado un 8%, ¿no? Luego dice que Sánchez incumple, pues la Comunidad de Madrid también ha incumplido en su competencia autonómica en materia de vivienda. Pero es desolador, ¿no? Cuando accedes a los portales de Idealista y de portales inmobiliarios, cómo está aumentando el precio de la vivienda en Madrid, en barrios donde antes podía acceder a una vivienda fácilmente casi cualquier persona, ¿no? El otro día estoy mirando en Aluche, que es un barrio humilde de Madrid, 1.200 euros 2 habitaciones. 1.200 euros. Es que, ¿cómo se van a independizar los jóvenes? Y la idea de Ayuso es dar incentivos fiscales a aquellos que se vayan a vivir a municipios de menos de 2.500 habitantes. O sea, le estás diciendo a un joven que ha vivido toda su vida en Madrid que se vaya a un municipio, no sé dónde, donde no tiene guardería, donde no tiene centro de salud, donde no tiene transporte, porque le va a dar un incentivo fiscal. Y mientras tanto, los inversores extranjeros están siendo bonificados en Madrid. O sea, si vamos a bonificar a todos, ¿no? No solo a los inversores extranjeros. Entonces, yo creo que con el tema de vivienda se les llena mucho la boca, hacen muchos actos, ahora les ha explotado en la cara y tal, pero a la hora de legislar, a la hora de la verdad, no están haciendo absolutamente nada. Bueno, sí, aprobar los decretos ómnibus de Pedro Sánchez para blindar los derechos de los ocupas, para luego hacerse fotos con las víctimas de inquiocupación, ¿no? Es un poco lo que decíamos antes de que el relato está matando al dato, ¿no? Y que vale más la foto que lo que uno legisla. Pero yo creo que con el tema de la vivienda hay que remangarnos, y especialmente en nuestra región, en Madrid, creo que es un tema importante. Dijo Ayuso que iba a ser la legislatura de la vivienda, pero yo viviendas he visto muy pocas. Lo único que he visto es que se ha encarecido tanto el precio del alquiler como el precio de la compra. Entonces, los jóvenes pues están abocados al final a vivir en un piso compartiendo balda de nevera con desconocidos hasta los 40 años, lo que impide también que se pueda formar una familia si uno quiere. Además es muy curioso todo esto porque se está viendo una narrativa en los medios de que lo de la ocupación no es algo preocupante por el nivel de cifras respecto a la vivienda que hay. Es como, ¿este tipo de análisis no lo hacéis con la violencia de género? O sea, sería frívolo hacer esto, pero es curioso cómo manipulan los datos de, a lo mejor, 49 mujeres es muchísimo, pero, yo qué sé, 90 viviendas no. Entonces, relativizan mucho los problemas dependiendo si les conviene que sea muy grave o no les conviene que sea muy grave. Claro, es que yo creo que con el tema de la vivienda, como no hacen vivienda social, al final la administración es como el perro del hortelano, ¿no? Ni come ni deja comer. Y al final son los propietarios, pequeños propietarios, que tienen viviendas que sacaron un día al mercado del alquiler y que se las han inquiocupado y que llevan sin pagar. Yo conozco madrileños que sacaron su vivienda al mercado del alquiler y que tienen un inquiocupa y que lleva sin pagar a lo mejor 3 años y que se ven abocados a un procedimiento judicial, abogado, procurador, costas judiciales, primera instancia, segunda instancia, supremo, y no pueden recuperar su propiedad. ¿Y qué hace la administración? No, tiene un informe de vulnerabilidad con la ley de vivienda. Entonces, como tiene 3 hijos y tiene una renta baja, pues aquí está el informe de los servicios sociales, con lo cual se paraliza el desahucio. Que es mi casa, que es mi propiedad. O
sea, ¿dónde estamos? O sea, es un atropello directamente a la propiedad privada. Y lo que está claro es que el único partido político que hoy defiende la propiedad privada en España es Vox. Eso es evidente, porque ya ha dicho el señor Feijóo que va a votar a favor del decreto ómnibus que blinda a los ocupas. Y lo que se le ocurrió al señor Feijóo es decir, no, bueno, un seguro de impagos a costa del erario público para pagar a aquellos inquiocupas que no pagan la vivienda. Pero ¿a dónde estamos llegando? No, es una aberración eso. Pues es una intervención absoluta en el bolsillo de todos para solucionar un problema que los políticos no han solucionado, porque de verdad, si quieren vivienda, que hagan vivienda social. ¿Por qué no hacen vivienda social? ¿Por qué están permitiendo que tantos propietarios no puedan recuperar su casa en los procedimientos judiciales con esta nefasta ley de vivienda? O sea, las políticas intervencionistas al final hacen todo lo contrario a lo que realmente deberían hacer, ¿no? O sea, yo creo que tenemos que dar libertad, pero proteger siempre la propiedad privada. Y esto es lo que nos está haciendo. Y hoy un procedimiento de ocupación de vivienda en un procedimiento judicial es que la multa creo que es de 3 a 6 meses por usurpación de vivienda. Que lo redujo, por cierto, el señor Mariano Rajoy en el año 2015 a delito leve, el delito de ocupación. Entonces, claro, al final te metes en un procedimiento judicial, te ves abocado a años de espera y tu casa no puedes recuperarla, no puedes disponer de ella. Y no estamos hablando de grandes propietarios, ¿no? Cuando viene estos podemitas de pelo morado a decir, no, es que son los grandes propietarios, Amancio Ortega. Y no, es que son pequeños propietarios. Yo conozco muchos pequeños propietarios en Madrid que no pueden recuperar su casa, que no pueden disponer de su patrimonio. O sea, es que estamos hablando del patrimonio de una persona. Yo creo que la vivienda, si te la ocupan o te la inquiocupan, tiene que ser recuperada automáticamente por el propietario, ¿no? Hay que proteger la propiedad privada. No hacer esta chapa y pintura, ¿no? Que nos propone el señor Feijóo o Pedro Sánchez con estas políticas nefastas, por supuesto, para el mercado de la vivienda, que han hecho además que con esta inseguridad jurídica pues muchos propietarios ya no saquen al mercado del alquiler su vivienda. Con lo cual, si la oferta baja y la demanda aumenta, los precios se disparan. O sea, no hace falta ser economista para saber esto. Y hay un tema por ir zanjando que yo creo que es interesante y que ha dado para bastantes situaciones surrealistas, sobre todo. El tema de la ley trans. ¿Cómo has visto todo esto? Porque yo creo que ha sido lo que ha acabado de reventar el feminismo. Bueno, pero para empezar, justo has dicho, acaba de reventar el feminismo. Es que la ley trans ya estaba, ya la había puesto el PP en sus comunidades autónomas, ya teníamos la ley trans de Galicia, ya teníamos la ley trans de la Comunidad de Madrid, ya teníamos leyes trans por las que tú podías ir al registro civil a cambiarte el sexo, a decir que eras hombre o eras mujer, sencillamente porque era tu voluntad. Y al final, pues no lo revienta Irene Montero con su ley trans, sino que quizás lo cristaliza. ¿Por qué? Porque cristaliza esa contradicción del feminismo de que eres lo que quieres ser y la biología no importa, la naturaleza no existe. Los que hablan tanto de que Vox no defiende la ciencia, ¿no? y que Vox es un partido conspiranoico de gorrillo de papel de aluminio porque siempre van contra la ciencia, pero es que ellos niegan la biología, es que niegan algo tan elemental como que el hombre y la mujer existan, que son condiciones biológicas y que existen en la naturaleza, ¿no? Y al final, pues en eso cristaliza el feminismo existencialista más elemental, en que la mujer no viene determinada, lo dice Irene Montero en una de sus definiciones, yo creo que fue en un podcast, ¿no? Cuando dijo, mujer no viene determinada por tu aspecto físico ni por tu condición biológica, sino mujer es una persona que sufre de más precariedad y de más violencia. Entonces el entrevistador le dijo, bueno, entonces usted no será mujer, porque si usted no sufre violencia y no sufre precariedad, porque pues, su bolsillo está fenomenal, pues no será mujer. Y es verdad que no me acuerdo qué dijo ella, pero yo creo que puso una cara que no supo ni responder, ¿no? Es la contradicción del feminismo, que no solo ha venido a atacar a la mujer y a acabar con la mujer, sino que además a borrarla, ¿no? A quitarle su sentido y a quitarle su significado, no solo su dignidad, ¿no? Yo creo que ha llegado a un punto de maniobras mentales tan grandes que algo tan simple como decir qué es ser mujer, ellos saben lo que es ser mujer, pero no pueden decir lo que es ser mujer porque ser mujer va en contra de todo lo que están promulgando a nivel de leyes. Es como si digo lo que de verdad es una mujer, se me cae todo. Es que se nos está desnaturalizando, ¿no? A las mujeres, porque al final, ¿qué es ser mujer, no? Pues sentirte mujer. Oh, qué científico, ¿no? Sentirte mujer, ya eres mujer. Yo creo que estas leyes trans que han sido impulsadas precisamente por lobbies, que lo que buscan es el borrado de las mujeres, pues son aberrantes y están causando... En la Comunidad de Madrid tenemos una ley trans, que por cierto, como el otro día el señor Feijóo dijo que iba a derogar la ley trans cuando llegara al gobierno, le dijimos el otro día a Ayuso que derogara la ley trans que tenemos en Madrid, ¿no? Porque si ya ha dicho el Partido Popular que quiere derogarla y nos ha dicho que no va a derogarla. Y se está anteponiendo con estas leyes el criterio ideológico por encima del criterio científico, del rigor médico también, ¿no? Se está hormonando a niños en nuestra comunidad
y se está causando un daño irreversible en sus cuerpos, ¿no? Y yo creo que esto también tenemos que analizarlo con rigor, ¿no? Más allá de toda la ideología que nos quiere imponer la izquierda, se está causando daño con estas hormonas que se están introduciendo en menores y tenemos que protegerlos, ¿no? Es nuestro deber como políticos proteger a los niños que están siendo hormonados y se está haciendo además muchas veces sin el preceptivo informe médico, ¿no? Con la reforma de la ley trans. Entonces estas leyes de trans, lejos de proteger o garantizar los derechos de las personas transexuales, a las que yo pues sin duda respeto, lo que han hecho precisamente es caminar hacia el borrado de las mujeres, ¿no? Y que cada vez tengamos menos espacios, ¿no? Vestuarios femeninos, masculinos, competiciones deportivas. Yo no quiero que mi hija compita con un hombre biológico en un futuro o que comparta un vestuario con un hombre, ¿no? Yo creo que tenemos que salvaguardar las dos cosas. Sí, y sobre todo también al final actúan al dictado de una serie de multinacionales farmacéuticas, que eso es el debate en el que nadie entra, que son los grandes beneficiarios de que se recete con la facilidad de un ibuprofeno una hormonación infantil, ¿no? Porque al final pues toda la variedad, todo el abanico clínico en torno a las medicinas que se recetan en los niños que se sienten niña o que se sienten niño son muy caros. Son muy caros. Es un paciente crónico también. O sea, al final y recurrente constantemente. Justo, es un paciente para toda la vida, es decir, pues una factura más para toda la vida para las grandes farmacéuticas, ¿no? Y además que visto desde la perspectiva de la farmacéutica es un negocio de la hostia, porque tú coges al gobierno, le dices, tú me tienes que comprar esto para dar estos servicios, toma, ya está. Y no solo, y me lo vas comprando recurrentemente. Y los grandes contratos por parte de los ministerios de Sanidad, que es por lo que pelean todas las farmacéuticas del mundo al final, ¿no? Último tema que quiero comentar y que es un tema que yo creo que es un poco polémico, tema del aborto. ¿Cómo habéis visto eso? Porque yo creo que es el tema más crítico en las mujeres. Hay muchas mujeres que con el tema del aborto, cuando ven vuestra postura, dicen, no, es que a mí me gustaría que si hay alguna situación, digamos que muy extrema de digamos que está mi vida en juego, me gustaría poder abortar, y muchas veces creen que eso no estáis a favor de ello. Bueno, lo que existe es, creo que había uno de los, no me acuerdo quién hizo el informe, es de hace unos años, me parece que salió en Red Madre, que decía cada 10 euros que se dedican al embarazo, 9 euros se dedican al aborto y 1 a la mujer embarazada, ¿no? A la mujer que quiere ser madre. Es decir, que aquí también hay un relato político que tiene detrás no solo un negocio, sino un interés político. El negocio no solo es el negocio de los grandes lobbies y multinacionales tipo Planned Parenthood, que también, y el interés político es el interés político de la crisis, de ahondar en la crisis demográfica en la que hace mucho tiempo está sumida Europa, ¿no? O sea que el aborto no es una cuestión tan sencilla, es un tema muy importante para el globalismo internacional porque lleva aparejada grandes objetivos del globalismo internacional, como es la muerte paulatina de las naciones y el engrosamiento de esas cuentas de resultados de gigantes como Planned Parenthood, ¿no? Así que en algo que parece tan pequeñito no es nada pequeño, hay grandes intereses globales en fomentar explícitamente y en popularizar el tema del aborto y en además de hacerlo bandera, hacerlo una bandera sencilla de la mujer corriente, ¿no? Cuando a la mujer corriente lo que se le ha arrebatado es su capacidad para ser madre, su libertad para ser madre. Las mujeres no son libres para ser madres, lo hemos dicho antes. Nadie protege que una mujer en el ámbito laboral pueda criar libremente a un niño, porque a los 4 meses te ves abocado a llevarlo a una guardería que a lo mejor no puedes pagar por esa media jornada que tienes y que probablemente no te valga la pena, que no puedes hacer caso al pediatra que te dice que 1 año de lactancia es lo mejor para los bebés, que además no tienes a lo mejor un techo con el que estar con tu familia ni hacer crecer tu familia porque estás condenado a no tener una vivienda, porque estás sumido en una precariedad que no te permite. Y al mismo tiempo el relato machacón que está en todos los medios de comunicación y en todos los círculos feministas, de que ser madre pues es una cosa que te empobrece, que te esclaviza, ¿no? Que la maternidad es una esclavitud para la mujer y entonces la mujer tiene que empoderarse y salir de eso que le esclaviza y que le ha impuesto culturalmente el heteropatriarcado durante siglos, ¿no? Y es todo lo contrario, ¿verdad? Yo, como mujer, o sea, no conozco nada más poderoso que ser madre. O sea, no conozco nada más poderoso que un parto. Y es algo que el feminismo le ha arrebatado a las mujeres. Le ha arrebatado, le ha dicho que le esclaviza y le ha relativizado su importancia y luego no soluciona lo que conlleva, ¿no? O sea, que
que en torno a este tema hay un relato político interesado que toca muchísimos frentes. Pero yo lo que voy es, al margen de todo esto, es la posición sobre el aborto es no estoy a favor del aborto, pero pongamos un ejemplo. Imagínate que una niña la violan y se queda embarazada. ¿Ahí estarías a favor del aborto, sí o no? Ahí tenemos un violador, ¿no? Que es un tipo despreciable que ha violado a una pobre niña, y tenemos una tercera persona. ¿Y por qué tenemos que matar al tercero? Ya, bueno, porque a lo mejor la mujer dice, no deseado, yo no quería ser madre en ese momento. Es que hay niños, los niños no deseados no tienen derecho a vivir porque no son deseados. Yo creo que el aborto en sí es una tragedia y creo que las administraciones públicas tienen que velar para que haya los menos abortos posibles, ¿no? Yo defiendo la vida desde su concepción hasta su muerte natural y yo, uno de los momentos más difíciles de mi vida que me impactó, de mi vida política, fue una vecina de Fuenlabrada que vino al despacho de Vox y venía llorando y yo le dije, ¿qué te pasa? Dice, mira, vengo de abortar del hospital. Dice, he tomado esta decisión porque no tengo recursos económicos, es mi segundo hijo, estoy en el paro y no podía sacarlo adelante. Lo hablé con mi pareja y decidimos abortar. Y he llegado al hospital, he pasado a donde me han mandado las enfermeras, al quirófano, y nadie me ha preguntado qué tal estás, nadie me ha dado una alternativa. Y lo único que me han dicho es, estás aquí porque tú lo has decidido, así que deja de llorar. Y me han sacado por la puerta. Dice, he venido andando hasta el ayuntamiento, no soy de Vox, me dijo, pero vengo a hablar con vosotros porque sé que sois los únicos que me vais a escuchar. Necesitaba que alguien me escuchara. Esa sensación de vacío, esa sensación de a esta mujer, o sea, yo empaticé mucho con ella, nadie la dio ninguna alternativa, nadie la escuchó, nadie la apoyó, nadie habla de las secuelas del aborto, ¿no? O sea, se ha creado un relato, como decía Rocío, por parte de las administraciones públicas, en la que el aborto es lo primero. No hay alternativas. Esta señora, si le hubieran dado una alternativa económica, un apoyo económico, coyuntural, un apoyo emocional, quizá no habría tomado esa decisión y habríamos salvado una vida. Y las administraciones públicas no están haciendo esto, no están dando alternativas reales a las mujeres que toman esta decisión. Entonces, yo lo que creo y por lo que abogo es por políticas que defiendan de verdad la maternidad y defiendan de verdad la vida. Y que la prioridad no sea el aborto, que haya alternativas reales, ¿no? Y sobre todo que no se abandone a las mujeres de esta forma. O sea, yo cuando me contó esta situación, o sea, se me pone la piel de gallina porque a mí me causó muchísimo dolor, ¿no? Como mujer. Es decir, como una administración pública, una sanidad pública que pagamos con impuestos de todos, ha abandonado emocionalmente a esta mujer que ha tomado una decisión posiblemente la más dura de su vida y nadie la ha escuchado, nadie la ha apoyado. Para mí fue muy duro, muy duro. No, a ver, el tema de las secuelas en torno al aborto muchas veces no se comenta y es un... O sea, a mí me lo han comentado también personas que les ha ocurrido y dicen que no es nada fácil. Sobre todo muchas veces como se tenga el cargo de conciencia de lo que realmente se ha hecho. Es traumático. Pero ¿y por qué no nos lo cuentan? Sí. ¿Por qué no lo cuentan las administraciones? ¿No? O sea, hombre, porque tienes que imponer una agenda que te incentiva todo esto. La Comunidad de Madrid, 4 millones de euros para financiar clínicas abortivas. 4 millones de euros en la Comunidad de Madrid. ¿Qué negocio hay detrás de todo esto, no? Clínicas privadas. Esto también hay que analizarlo. O sea, yo creo que sobre todo lo que más genera rechazo en torno a la posición del aborto con todo esto es el no contemplar las excepciones, el verlo todo como no, el aborto está mal, pero yo creo que hay ciertas circunstancias que el aborto puede tener cierto sentido en concreto, no hacer una aberración de decir, no sé, llevas 6 meses de embarazo y quiero abortar, no. Sino casos en concreto que dices, vale, está en riesgo la vida de la mujer, ha habido una violación que se puede constatar y realmente hay ciertas circunstancias que se pueden dar, porque yo qué sé, yo pienso a lo mejor en alguna mujer que ha sido violada y que puedas... ¿Cuántos supuestos de violaciones habrá en España? No lo sé, pero yo creo que hay muchas mujeres que... Tú estás a favor de la ley de supuestos que había antes, ¿no? No, estoy a favor de que haya ciertos casos en concretos en los cuales se pueda dar esa posibilidad, que no sea algo genérico, decir, no, tú puedes ir ahí como el que va al médico, sino que haya ciertos supuestos que haya cierta protección frente a eso, es decir, puedes tener esa elección. Que no sea lo generalizado ni lo promovido, pero que está ahí la posibilidad. Yo creo que tenemos que defender la vida en todos sus ámbitos y creo que hay muchísimo trabajo por hacer en todas las administraciones, tanto a nivel local, autonómico, estatal, y no se está haciendo. Se está haciendo todo lo contrario, se está abocando a que el aborto sea una solución. Y yo creo que es y este no una es un tragedia. debate, yo creo que no es un debate de excepciones, sino que es un debate de generalidades. Es un debate en el que verdaderamente se le ha arrebatado a la mujer la libertad para ser madre. Y creo de verdad que hay que retomar eso. O sea, que hay que volver a permitir que las mujeres puedan ser madres en libertad. Que hay que volver a decirles
que si deciden ser madres no son víctimas del heteropatriarcado. Hay que volver a decirles que si deciden ser madres va a ser lo más poderoso que hagan en su vida. Hay que decirles de nuevo que no son menos si deciden cuidar durante unos meses a una pequeña persona que han traído al mundo en lugar de volver a una oficina a ponerle un café a su jefe. Hay que volver a no considerar a la mujer un factor económico, que es lo que ha sucedido con todo esto. La mujer ahora mismo en el sistema económico en España está considerada un factor económico más. Y la mujer es muchísimas cosas. La mujer no es un número en la economía ni un puesto de trabajo en una gran multinacional, porque, insisto, las mujeres reales no son ministras de Igualdad ni asesores de dinero en Montero. Las mujeres reales tienen trabajos normales, como todas hemos tenido, y esas mujeres reales es a las que se está haciendo daño. Y yo creo que hay que volver a proteger a esas mujeres reales y hay que volver a traer a debate las cosas que a ellas les importan de verdad. Y hay que volver a decirles que son libres y están acompañadas en su maternidad. Y para esto yo creo que también es muy importante la batalla cultural, ¿no? Yo en redes sociales siempre, ¿no? Pues estigmatiza la maternidad, se ningunea a aquella mujer que ha decidido ser madre. Y yo creo que tenemos que poner la maternidad de nuevo en el centro y valorar, como decía Rocío, ¿no? Y que las mujeres puedan decidir libremente si quieren ser madres o no. Porque lo que vemos es todo lo contrario, ¿no? Se están dando pasos en todos los medios de comunicación por ser madre es un estigma, si eres madre no puedes avanzar profesionalmente. Yo, siendo madre, he llegado a donde he querido siempre. Es decir, he tenido que hacer renuncias, evidentemente, pero es claro que se puede y no es un estigma, al revés, es lo más bonito que he hecho en mi vida y lo que me ha permitido ser como soy y estar donde estoy. O sea, gracias a mis hijos, para mí son mi aliciente en mi día a día. O sea que yo creo que es importante que estos relatos y que estos discursos se escuchen, se vuelvan a escuchar, ¿no? Porque ahora vemos todo lo contrario, ¿no? Se escucha siempre que la maternidad es mala, que pierdes tu vida. Y entonces tenemos que volver a hablar de la maternidad como algo bonito, como lo más bonito del mundo. ¿Y qué les ofrece a las mujeres el sistema actual en España, ¿no? Les ofrece un vacío. Y frente a ese vacío sí que vemos cómo otras culturas tienen capacidad de imponerse. Porque si el sistema actual lo que le ofrece al final a la mujer ese vacío, y con ese vacío la pérdida de dignidad, la mujer ha pasado a ser o un objeto económico o un objeto sexual. Y la mujer no es eso. Y entonces por eso tienen precisamente fuerza otras culturas que ofrecen a otras cosas a la mujer, como pueda ser la cultura islámica, porque ha habido un vacío ahí, porque a la mujer le han arrebatado su dignidad y le han arrebatado le han arrebatado la posibilidad de ser completa, ¿no? De ser ella misma, de ser libre en todas sus facetas, ¿no? y de tener su feminidad en conjunto, ¿no? Y se lo ha arrebatado un sistema abanderado por un feminismo que odia a las mujeres reales. Chicas, yo creo que hemos tenido una entrevista súper interesante. Si quieres, mando un último mensaje ahí a la audiencia. Pues nada, que es súper importante defender la libertad de las mujeres, que yo creo que cada vez se nos está arrebatando más, que no nos creamos los relatos feministas de las charos de pelo morado, que no sirven absolutamente para nada, que alejemos a los lobbies de los colegios, que defendamos siempre nuestra libertad y sobre todo también nuestra seguridad, ¿no? Que nos la están arrebatando, y que las mujeres seamos libres de decidir si queremos ser madres o no, y que las administraciones públicas dejen de entretenernos con chorradas y legislando para problemas de privilegiados y de ricos, y que de verdad vuelvan a poner a la gente corriente, a la gente trabajadora en el centro del debate político y volvamos a tener pues esa importancia que siempre hemos tenido la familia y también las mujeres. Y que es un momento de civilización muy difícil y es un momento de civilización probablemente único, ¿no? Yo creo que tenemos que ser conscientes de que las culturas, de que las civilizaciones, de que las naciones nacen y que perfectamente pueden morir, ¿no? Y yo creo que estamos en esa encrucijada ahora mismo en el que tenemos que afrontar esa realidad y afrontarla dándolo todo, porque si no tenemos éxito, efectivamente puede morir todo lo que conocemos. Muchísimas gracias. Gracias. Chicos, nos vemos en el próximo podcast.